Ahí estamos. Buenos días, jóvenes. Clase número 18 para tercero medio A, B y C. En este caso, tercero medio C, mis japonesitos. Estamos ya, chicos, en la unidad número 3, participación y la organización territorial en democracia. Los contenidos de hoy es el fenómeno de la corrupción, aproximación y características. Objetivo, explicar las características de la corrupción. Las habilidades, análisis, síntesis, pensamiento crítico, profesor quien les habla, y correo terceros.medios2020@gmail.com. ¿Ya? Ingresó don Sebastián Ledesma. Perfecto, Sebastián. Celernia, luz de la mañana. Está la Celernia también, Carolina Salfate. Bienvenida, Carolina Salfate. Qué bien. Qué bien. 22 personas. 28, perfecto. A ver, chicos, recuerden que desde la clase anterior ahora tienen nota los que participan, los que no participan no tienen nota nomás. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué entiende por corrupción? Corrupto. ¿Corrupción? Cuando se hacen las cosas mal, profe, por ejemplo, el juego sucio, Ya, el juego sucio. que estafando. Estafando, ya, sí, pero eso es más un delito. La corrupción va por otro lado. Cuando se va contra la moral. Cuando sea contra la moral, sí, puede ser cuando se estafa también, perfecto. Ahí que participó. Cuando se hacen las Puede cosas a ser beneficio como... propio. Sí. A ver, niños, se identifican porque yo solamente puedo ver a 4 para poder tener el PowerPoint. Se identifican. Yo, profe. Para yo ir anotándolo, ¿ya? ¿Quién? Celernia Vargas. Ya, Celernia. ¿Qué pasó, Celernia? Es cuando hacen mal uso de su poder. Cuando hacen mal uso de su poder, ya, bien. ¿Quién más? Yo le dije lo mismo. ¿Quién? Pues mi amor, por eso le digo que se identifiquen. ¿Quién? María José. Lo siento, Tati. María José Campaña. Ya, María José, perfecto. ¿Quién más me habló? Profe, yo, Héctor ¿Quién? Lorenzi. Lorenzi. Héctor Lorenzi, sí. Puede ser, por ejemplo, cuando... ¿Cómo se llamaba esto? Cuando como no sé, el político abusa de su poder, pero también como influencia, se puede decir la palabra, a otras personas con ese mal uso. Bien, sí, excelente, chicos, perfecto. ¿Alguien más en esta parte? ¿No? Profe, la Sofía Gaitán. Sofi, diga. Ah, no, sí, te anoté, Sofita. Sofía Antonia. Ay, a mí. Ah, ¿no? ¿A quién? Carolina Salfate. No, Carolita. Niños, yo le voy a pedir porque les cuento, yo acá veo a 4 personas. Bueno, el monito, porque nadie tiene la cuestión prendida. Por ejemplo, en este momento tengo a Lanis, Carolina, Sebastián y Sergio. ¿Ya? Y al resto no lo veo, entonces me tiene que decir, yo soy Juanito y quiero contestar esto. Acuérdense que si está bien o mal, no importa, la cuestión es participar porque estamos aprendiendo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si el día de mañana usted en la clase 1 de septiembre dice, ¡ay, el profe no me puso nota! Me dice, profesor, yo participé ese día y usted no me puso nota. Y yo le voy a hacer la pregunta al millón. ¿Se identificó? Entonces, como yo no soy adivino, tendré que revisar la grabación y ver si es su voz o no. Y es re engorroso. Así que mejor me dicen al tiro de una el nombre y yo pincho acá y digo, está participando. Profe, Dígame. yo igual quería participar. Nombre. Alanis Álvarez. Alanis Álvarez, dígame. Como cuando los funcionarios públicos o como, por ejemplo, los políticos abusan del poder que tienen, pero como para su beneficio propio. Bien, perfecto, chicos. Muy bien. Excelente. Qué agradable, qué agradable.
Continuamos. Ahora vamos a ver qué es la corrupción. Dice, corrupción, en términos generales, son las transgresiones intencionales que se produce en las relaciones de una sociedad. Estas transgresiones violentan los derechos humanos y son cometidas por quienes actúan en representación de otros o al servicio de la sociedad, haciendo mal uso de sus facultades con el fin de obtener beneficios ilegítimos para sí mismos o para grupos de poder. Bien, están súper bien en lo que ustedes dijeron, ¿eh? Corrupción política ahora. Fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos, o sea, a lo que dice la ley, del sistema para favorecer intereses particulares propios o propios a cambio de una recompensa. En chileno se deja coimer, ¿no es cierto?, de coimisión. Ya, recibir dinero, ¿no es cierto?, para saltarse la ley y así darle, ¿no es cierto?, un beneficio a una persona que no cumple con los requisitos o que no quiere esperar los plazos establecidos para todos. Corrupción. Excelente, muchachos. La corrupción es a la sociedad. La corrupción, chicos, es a la sociedad como el cáncer lo es al cuerpo humano. Afecta a la democracia, afecta al respeto a la ley, afecta al desarrollo sostenible, distorsiona los mercados, afecta a la calidad de vida, afecta a la seguridad humana y atenta contra los derechos humanos. ¿Ya? Si hay algo malo que le pueda ocurrir a una sociedad, es que se vuelva corrupta. Y veo con mucha tristeza, con mucha angustia, que nuestro país está dando muchos signos de descomposición, es decir, de corrupción. Tenemos que entonces dirigirnos a una percepción distinta. ¿Qué dice la percepción habitual? Está el que corrompe y el que se corrompe. Pero cuidado, porque está el que corrompe, el que se corrompe y el que calla, el cómplice pasivo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué las personas se callan? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nadie sabe qué es la corrupción a ciencia cierta, la intuyen. Algunos dicen que es útil, son tan bajos los salarios en el sistema público, que bueno, hacerse unas moneditas por aquí y por allá no está mal. Es universal, pues en todos lados hay corrupción, en todos lados hay coima, en todos lados hay soborno, ¿para qué voy a estar luchando? Es un problema muy complejo, tiene raíces demasiado profundas, ¿yo qué voy a hacer? El cambio tomaría demasiado tiempo. Todo el sistema está podrido. ¿Qué puedo hacer yo solo, po? ¿Qué? Nada, hacerme el loco nomás. No metiéndome en tonteras. ¿Ya? Esas son las excusas, ¿no es cierto?, de los que callan cuando ven un acto de corrupción. Hay causas de corrupción, muchachos, están las formales, las culturales y las materiales. Dentro de las formales está la falta de delimitación entre lo público y lo privado. ¿Ya? Entre lo público y lo privado. Un funcionario público que tiene un hermano que tiene una empresa constructora, ¿puede aprobarle una propuesta a su hermano? Inoperancia de las instituciones, hay muy poca fiscalización en las instituciones públicas. Inoperancia, que no operan, que no funcionan. Causas culturales, ¿ya? Tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados. Cultura de la ilegalidad generalizada. Cultura de la ilegalidad generalizada. Oye, viejito, ándate al municipio de Chuchunco, ahí pasáis unas lucas y te dan al tiro la licencia de conducir. Oye, vaya a revisar el auto, llévalo a tal taller, dejáis 20 lucas en la guantera y te dan al tiro la aprobación. Oye, sea una persona que trabaja en el servicio, que se le pagáis 200 lucas, te hace las movidas para que la casa te salga rapidito y no tengáis que esperar 2 o 3 años.
Entonces es una cultura generalizada de la ilegalidad, ¿ya? Queda la sensación de que el sistema es tan lento, es tan engorroso, tan burocrático, que la única manera de lograr algo es corrompiendo a la gente, coimeándola, sobornándola. Y entre las causas materiales están las brechas sociales, la abismante desigualdad entre ricos y pobres, ¿ya? Y por lo tanto esto se traduce, ¿no es cierto?, en distancias, ¿no es cierto?, entre responsabilidades y acciones concretas. Las causas de la corrupción la podemos ver a dos niveles. Nivel estructural, es decir, de la sociedad en general, y a nivel individual, o sea, de cada persona en particular. Una de las causas de la corrupción a nivel social, estructural, sería que estos recursos económicos escasos se redistribuyen ineficientemente. Y eso es muy cierto. Chile es uno de los países con la peor distribución de la riqueza a nivel mundial. Débil legitimidad e ineficiencia del tejido institucional. ¿Ya? Legitimidad no se da, no, son corruptos, no, si estas cuestiones son vendidos, el cuento no funciona, si lo pagáis no funciona. Hay brecha, ¿no es cierto?, distancia entre las instituciones y la cultura de las personas. ¿Ya? Hay una desconfianza social. ¿Ya? A nivel individual, hay una disposición subjetiva. Hay gente que tiene una disposición a saltarse las normas, saltarse las reglas, y si tiene que pagar por hacerlo, lo hace. ¿Ya? Experiencias previas, experiencias anteriores le enseñaron que si sobornaban a alguien, el trámite iba a ser más rápido, se iba a acelerar, él no iba a perder tiempo, e iba a obtener lo que quería en corto plazo, y por lo tanto le quedó gustando. Causa de la corrupción. Ahora, como les decía recién, la corrupción es a la sociedad, al tejido social, como el cáncer lo es al cuerpo humano. Lo descompone, se empieza a comer los tejidos hasta que la persona muere. La corrupción, cuando se generaliza, comienza a comer el tejido económico, el tejido social, el tejido moral, el tejido político, y la sociedad acaba por colapsar. Por ejemplo, y desgraciadamente, México. ¿Ya? En el aspecto político, la corrupción hace que se pierda legitimidad institucional. Las instituciones del Estado, las instituciones políticas pierdan legitimidad. Veamos qué pasa con nuestros políticos profesionales, senadores, diputados, ¿ya? Que muchos de ellos, no todos, muchos de ellos reciben platas de los empresarios, ¿no es cierto?, para financiar sus campañas, lo cual evidentemente le quita, ¿no es cierto?, toda independencia para aprobar leyes de bien común. De hecho, hay un par de senadores, ¿no es cierto?, procesados por los tribunales, ¿ya?, por haberse dejado sobornar por empresas pesqueras para que votaran a favor de una ley de pesca que les era, ¿no es cierto?, beneficiosa para ellos, no para el país, para ellos. Esto hace, ¿no es cierto?, una entidad estatal, ya cuando el Ministerio de Obras Públicas paga millones de dólares para un puente como el de Caucao, que quedó mal hecho, y que nadie responde por el daño causado al patrimonio de la nación, eso hace que las instituciones pierdan legitimidad, la gente ya no crea en ellas. Y se desvirtúa el Estado de Derecho, muchachos. Estado de Derecho, aquella condición en la cual en un país, tanto gobernantes como gobernados, obedecen las leyes. Pero ¿qué pasa si nuestros gobernantes no obedecen las leyes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nuestros gobernantes no obedecen las leyes? Estamos sonados. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué le queda al común de las personas? Nada. El impacto económico.
Afecta el presupuesto público, como el ejemplo del puente Caucao. Afecta la calidad del gasto público. Obviamente que el Estado está perdiendo plata que después no recupera. Afecta la libre competencia, ya cuando una empresa coimea a una institución del Estado para ganar una propuesta pública, sea para construir una población, sea para construir un puente, sea para construir un camino. Afecta al medio ambiente cuando la corrupción, ¿no es cierto?, hace que las autoridades permitan que las empresas forestales evacúen sus desechos tóxicos en los lagos y ríos de la región. ¿Ya? Cuando una empresa obtiene los permisos, ¿no es cierto?, para una termoeléctrica, es decir, una generadora de electricidad que funciona con carbón, y por lo tanto esas emisiones de carbón van a la atmósfera. Y esto evidentemente que sigue reproduciendo la pobreza. Desde el punto de vista social y moral, ¿ya? Cuando hablamos de lo moral, muchachos, estamos hablando de la conducta correcta, ¿ya? De aquella conducta de nosotros los seres humanos que nosotros como sociedad consideremos que es lo correcto, que es lo bueno, ¿ya? Se reproduce la desconfianza social. Nosotros, la sociedad, ya no creemos en nuestras instituciones. Y a medida que vamos conociendo más casos de corrupción y no les pasa nada, ¿ya? Por ejemplo, los generales de ejército, los generales de carabineros que han robado miles de millones de pesos y no han devuelto una chaucha y no les ha pasado nada, como que consideramos que esta cuestión es como lo normal, ¿ya? Y empezamos a entender la corrupción como una norma social, ¿ya? No como una excepción a la regla, sino como la regla en sí, ¿ya? O sea, pésimo, pésimo por donde lo miremos. Consecuencia de la corrupción generalizada. Se deslegitima el sistema político. Hay mala asignación de fondos escasos, se distorsiona los incentivos económicos, se destruye el profesionalismo de las personas, se impide la planificación, pues los datos son falsos, ¿ya? Ándate a ir con tu abuelita y yo con tu papá nos vamos a separar para que tengáis gratuidad en la universidad. Traigamos acá a mi abuelita, a mi tío, porque nos van a venir a hacer la ficha social y así, ¿no es cierto?, el puntaje nos disminuya y tener más beneficios. Lo más terrible, se discrimina, se segrega, se separa y desanima a las personas honestas, a las que tratamos de cumplir la ley, pagar nuestros impuestos, ser buenos ciudadanos, buenas personas. Los costos de la corrupción exceden ampliamente los daños causados por cualquier otro tipo de delito, muchachos. Porque mina, socava, horada la confianza en nuestras instituciones. ¿Ya? La confianza se mata una sola vez, muchachos. Una sola vez. Hay dos tipos de corrupción. La marginal, en países como Suecia, Noruega, Alemania, ya, Japón. Hay casos aislados en un contexto por reglas formales. Hay una cultura general de respeto hacia las normas. Los organismos de control actúan con eficacia. Existe una cultura que sanciona socialmente al que viola las reglas. Pero también está la hipercorrupción. La cultura general es permisiva ante las violaciones de las reglas y los organismos de control no cumplen con su función. Los sobornos son una forma generalizada de resolver los conflictos. Existe generalización del soborno, porcentaje de sobornos desmesurados en una hipercorrupción. Nosotros estamos en la mitadita, ¿eh? Estamos en la mitadita, tenemos que tener cuidado. Herramientas de control ciudadano. A ver, aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos la luz al final del túnel. Espérenme un ratito. Estoy medio resfriadito. Ya. Herramienta de control ciudadano. Primero, recordemos que Estado no es lo mismo que gobierno. ¿Por qué? El Estado no es lo mismo que gobierno. ¿Por qué? ¿Quién se la juega? Porque yo, Yexia Rivas, el Estado es como
es decir, los ciudadanos, y el gobierno, las personas que lo dirigen o los que mandan, pues, algo así. Jixe Rivas. Sí. Ya, Jixe. Bien. Muy bien, Jixe. ¿Alguien más se la juega? ¿Alguien más se la juega? ¿No? ¿Nadie más se la juega? Ya. Muchas gracias, Jixe Jocelyn Rivas. Rivas Gutiérrez. Ya está, bien. Recordemos, el Estado ya es la nación, ¿no es cierto?, que reclama propiedad sobre un territorio, sea este aéreo, marítimo, terrestre o aéreo, y, ¿no es cierto?, comparten un poder de mando centralizado, es decir, eligen a sus autoridades para que manden por un determinado periodo de tiempo, y a este grupo de personas que tienen el mando, como decía nuestra compañera, que tienen la autoridad por un periodo de tiempo, a ellos se les llama gobierno. El gobierno es temporal, el Estado es permanente. Perfecto. Los actores en esta lucha, evidentemente que está la sociedad civil, el sector privado y el Estado a través de los gobiernos locales y regionales. ¿Ya? La sociedad civil no debe coimear, no debe sobornar. El sector privado no debe dejarse sobornar ni coimear. El Estado debe regular, debe cuidar que todo acto de corrupción sea castigado con el mayor rigor de la ley. Y evidentemente fiscalizando a sus funcionarios para que no sean, ¿no es cierto?, objeto de un acto de corrupción. El ciudadano ideal, el ciudadano que sale del Colegio San José, el ciudadano que sale del Colegio San José sale con conocimientos, sale con actitudes, con habilidades y destrezas. Y esto hace que sean ciudadanos comprometidos, seguros de sí mismos, competentes. Es decir, personas que toman decisiones informadas y basadas en la razón. ¿Capichi? Capichi, me contesto yo solo. Capichi. Ah, ya. Gracias. Capichi. Capichi, po. Así son los ciudadanos del San José, repito. Personas con conocimientos, con actitudes, con habilidades y destrezas, los que les permite ser competentes. Ya. Cuando yo tengo conocimientos y habilidades, soy una persona competente. Cuando tengo conocimientos y actitudes, soy seguro de mí mismo. Cuando mis habilidades y destrezas se suman a mis actitudes, me hacen comprometido. Cuando soy comprometido, seguro de mí mismo y competente, soy una persona que toma decisiones informadas y basadas en la razón. Nunca lo olvido. Hay un fenómeno y un arma poderosísima que tenemos los ciudadanos para combatir la corrupción. Y esta arma se llama la incidencia, ¿ya? La capacidad de poder incidir, intervenir en el proceso, ¿ya? El remedio contra el cáncer. La incidencia ciudadana es un proceso político organizado que involucra los esfuerzos coordinados de las personas para cambiar políticas públicas, prácticas, ideas y valores que perpetúan la desigualdad, el perjuicio y la exclusión. Este tipo de incidencia fortalece la capacidad de los ciudadanos como tomadores de decisiones y construye instituciones de poder más responsables y equitativas. ¿Por qué incidir? ¿Por qué intervenir? Simple, pues. Defender los derechos y hacerlos realidad. Traducir los valores que comparten diferentes grupos sociales en políticas públicas que los reflejen. El voto no es suficiente para expresar las preferencias de los ciudadanos. Algunos problemas requieren necesariamente la participación colectiva, la participación de todos. ¿Cómo incidir? El cómo incluye las distintas formas de traducir los valores, ideas y problemas colectivos en cambios concretos de la esfera pública. Saber cómo incidir es el punto clave para convertir las metas en acciones y resultados reales y efectivos. A partir de ahora trabajaremos en una variedad de elementos básicos que serán de utilidad para planificar la estrategia de incidencia, ya que no hay recetas. Por lo tanto, el método que se utilice para trabajar con dichos elementos variará de acuerdo a cada organización.
cómo combatir a la corrupción. Tenemos instrumentos básicos de incidencia, herramientas informales de incidencia, herramientas formales de incidencia. ¿Ya? Cabe aclarar que estas herramientas no son las mismas para todos los países, ya que dependen del sistema político institucional. En nuestro caso, como tenemos una bendita república democrática, donde se respeta el Estado de Derecho, o por lo menos una gran mayoría silenciosa, y ahí está nuestro problema, silenciosa, queremos que se respete el Estado de Derecho, podemos utilizar instrumentos básicos de incidencia. Cartas, llamados y reuniones con los tomadores de decisiones, concejales, alcaldes, senadores, diputados, presidente de la República. Las redes en Internet, herramientas informales de incidencia, informales, uso de medios de comunicación, radio, televisión, revistas, diarios, el contacto personal, el boca a boca, la educación, la movilización, diálogos públicos y construcción de consensos, acuerdos. Herramientas formales de incidencia, acceso a la información, iniciativa popular, audiencias públicas, elaboración participativa de normas, presupuesto participativo, derechos de intereses públicos, consejos consultivos, revocatoria de mandatos. Pero esto no lo hacemos, muchachos, porque los chilenos somos unos individualistas egoístas. Tenemos la percepción de que soy yo y mi familia. Soy yo, segundo yo, tercero yo, cuarto mi sombra. Los chilenos no entendemos que la construcción de la civilidad, que la construcción de la sociedad, se hace entre todos y participando de la polis, participando de la política. No de la política partidista, que está muy desacreditada, como vimos en la clase anterior, pero sí participar de la polis, ¿ya? En un club deportivo, en una iglesia católica, evangélica, la que sea, mormona, musulmana, ¿sí? En un club de ajedrez, en un club de ciclistas, en un partido político, ¿por qué no? ¿Ya? En una institución de caridad, la Cruz Roja, el Hogar de Cristo, ¿ya? En nuestras juntas de vecinos. No tenemos la cultura de la junta de vecinos. La gente se inscribe y paga la cuota para que le llegue el juguete al cabro chico en Navidad. No asisten a las reuniones. No hay vida de junta de vecinos. No tenemos la cultura de la asociatividad. Y humildemente creo que por ahí viene una de las grandes causas de la corrupción. El egoísmo individualista que nos caracteriza y que ojalá algún día lo superemos. Niveles de participación en esto de la incidencia. Está la información, la opinión y la toma de decisiones. La información debe ser necesaria en calidad y en cantidad, y la población tiene que estar en condiciones de evaluar la información que maneja. No debe restringirse el acceso a la información pública por parte de la administración municipal. Los medios de comunicación también desempeñan un rol esencial en informar a la ciudadanía. En una próxima clase vamos a ver la concentración de los medios de comunicación y cómo afecta eso a la vida democrática, ¿ya? Respecto de la transparencia de la información, en Chile hay una ley que obliga al Estado a transparentar toda la información pública. Opinión. Se relaciona con un aspecto más complejo. El ciudadano puede emitir opiniones sobre asuntos. Supone un nivel de información más amplia. El destino de la opinión podrá ser la modificación de decisiones o de acciones. La opinión tiene relación con la información en la medida en que esta última sea adecuada y oportuna. Un hombre que no está informado no tiene derecho a tener opinión. Toma decisiones. Los ciudadanos participantes ya pueden decidir sobre sus propios asuntos, requiriendo entonces una adecuada y oportuna información, el reconocimiento de acuerdos, diferencias, mecanismos adecuados de discusión y de toma de decisiones. Es decir, nos organizamos o nos organizamos, o si no, la corrupción va a ganar la guerra. Posibles causas del fracaso de la lucha contra la corrupción. 1. La extensión del fenómeno y las limitaciones del poder. La falta de compromiso por parte de los altos funcionarios públicos, incumplimiento de promesas, reformas dispersas y sin coordinación, reformas centradas solo en lo legal,
y los intereses involucrados son de gran magnitud. ¿Ya? Hay gente muy, muy poderosa que tiene tanto poder que incluso puede corromper a nuestros representantes, le hace senadores y diputados. No sirve de nada pagarle sueldos millonarios si igual se van a dejar sobornar. Algo ahí no está funcionando bien. La corrupción a nivel global. Mientras más parecido al burdeo, ¿no es cierto?, el rojo, más corrupción, de 0 a 0,9. Mientras más rosa sea el color, de 9 a 10, hay menos corrupción. Chilito, aquí estamos por acá, muchachos. Casi a la mitad. Estamos aquí. Así que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de construir una sociedad mejor. Para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. No porque me estén mirando, no porque me vayan a pagar, ¿ya? No porque dicen que hay que hacerlo. Hay que hacer lo que es correcto. Hay que seguir los valores de nuestros padres, para que este país vuelva a subir y estar rosadito, casi pálido. Y eso depende de las nuevas generaciones, es decir, de ustedes, muchachitos. Bueno, en lo personal, yo tengo fe en las futuras esperanzas de esta patria que son ustedes, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. Ya, mis bebitos, vamos a parar.